Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en EVA TV para charlar un poco, hacer un poco de historia, para refrescar un poco la historia del peronismo desde una óptica que no pretende ser súper rigurosa para no caer en ese tipo de afirmaciones, esto fue así o asá, porque la verdad no tiene mucho sentido. Sí, por lo menos para aproximarnos a algunas cuestiones que nos parecen importantes. Y ya que estamos en estas fechas que se aproximan, la semana que se inicia, empiezan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, empieza ese periodo que, bueno, convulsiona a las familias, donde empiezan las idas, las vueltas. No voy a entrar en detalles, así que qué mejor entonces que hablar, recordar un poco lo que fueron las Navidades peronistas. Las Navidades peronistas, los Años Nuevos peronistas y el Día de Reyes peronista, particularmente el Día de Reyes era especial porque era el día donde venían los tres Reyes Magos y le dejaban un regalito a los chicos, porque aunque muchos no lo recuerden, hay que ser bastante veterano, los que no lo son difícilmente, salvo que tengan algún interés particular o alguien se los haya contado, en tiempos, en los años 40, los años 50, en general los regalos eran en Reyes, no eran en Navidad. Algunos hacían algún regalito, algún presente, pero eran fiestas más religiosas. Acá se vivía de otra manera el catolicismo, las iglesias en esa época se llenaban, así que era otro clima, había toda una idea de que se vivía un momento extraordinario en la historia, no de la iglesia, sino de la humanidad, porque se celebraba el nacimiento de Cristo. Así que se vivía en ese clima. Y el gordito mofletudo con gorro y pantalones rojos y todos los chirimboros y los renos y toda esa historia prácticamente no existía. No existía ni acá ni en muchas partes del mundo. Pero bueno, el marketing, como se llamaba en aquel momento, la forma hoy todavía sigue existiendo. Hoy le ponen otros aditamentos para hablar de marketing con alguna palabrita inglesa que lo resignifica, pero es más o menos la idea de, bueno, ¿cómo hacemos para vender un producto? Y ese fue, bueno, parte de la razón de ser de Papá Noel o de Santa Claus, que fue un personaje inventado por Coca-Cola. En verdad, digo la marca porque es absolutamente histórico, es un hecho histórico, tiene que ver con la creación de una marca de bebidas gaseosas, de un personaje, de convertirlo en algo así como en su figura emblemática, y bueno, a partir de ahí después se construyeron infinidad de historias, de situaciones, y el personaje de Papá Noel empezó a cobrar otra importancia. Pero en general en las casas lo que se hacían eran arbolitos de Navidad, que también eran medio raros porque eran pinos. Eso, en todo caso, acá nosotros podíamos, sí, el pino, pero no era la costumbre. Nuestra religiosidad popular venía por otro lado, pero de a poco, las costumbres que venían de afuera se iban implantando, se iban imponiendo, algunas que tenían que ver con cuestiones que vinculadas a nuestra historia, a nuestras costumbres. Nosotros tenemos que recordar que hay un montón de cuestiones que damos por sentada, o hace mucho tiempo pensamos que son de un modo, y no fueron siempre así.
Eso pasó, por ejemplo, con el tema del pan dulce y la sidra, que fueron emblemáticos, ambos dos elementos emblemáticos para caracterizar a esa primera década peronista. Obviamente, para los que era la contra, los contreras, era una dádiva, un regalo, la idea de comprar la voluntad de la gente a partir de entregarle gratuitamente. Ahí vemos un pan dulce tradicional, pan dulce navideño. Saquemos, antes Papá Noel, no pongamos Papá Noel, por una cuestión de principios. Hoy no va a haber ninguna figura que lo represente, por lo menos en este programa. Me resisto profundamente a hacerlo. Pero, aunque yo sé que es una lucha perdida, cuántos se ponen el gorro, se visten, cada uno. Pero vamos a esa historia, entonces arranquemos por algo muy importante. Ni la sidra estaba extendida en su consumo, ni el pan dulce. De alguna forma es casi una creación del peronismo, esa combinación, como tantas otras cosas que vino a cambiar de la antigua Argentina, de esa Argentina oligárquica, para minorías, para sectores que de alguna manera se sentían dueños y patrones de la Argentina, de sus tierras y de sus gentes. Bueno, el peronismo, entre otras cosas, también cambió este tipo de cuestiones, creando una costumbre que arrancó específicamente en 1947, cuando el Estado empezó a distribuir a través de un mecanismo muy complejo para llegar a todos los rincones del país, botellas de sidra y pan dulce, que bueno, tiene su historia. Vamos a ir un poco, recordemos lo siguiente: el pan dulce tiene origen italiano, porque de alguna manera también tenía que ver con utilizar como base para este detalle, para este regalo, para llamarlo de alguna manera, el tema de que el pan dulce era un producto italiano. Parte de la inmigración argentina era italiana, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Vino una gran inmigración italiana, la segunda, porque ya había habido una a fines del siglo XIX, principios del XX. Y la sidra era una bebida básicamente española y que se consumía acá, la consumían los españoles, los gallegos que habían venido de la Argentina en distintas épocas, en distintos momentos, y no solamente los gallegos, porque no quiero quedar mal con ninguna colectividad, y mucho menos con la asturiana, de donde la sidra, de alguna manera, es casi una bebida emblemática de la comunidad asturiana. Así que ahora, en Argentina se importaba en general algunas las sidras que se consumían, porque no había producción, prácticamente no había producción, y no hubo producción hasta bastante avanzado el siglo XX. Hay que empezar a buscar algunos antecedentes allá por 1920 y pico, por razones que tienen que ver con lo que pasaba en el mundo. Con las guerras, la Primera Guerra, que ya empieza a complicar el mundo, empieza a complicar el comercio. Con la crisis del 30, que hace que la economía se tenga que reacomodar a nivel global, a su manera en aquella época. Y a partir de todo eso, y después el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que imposibilitó en algunos casos que producciones que habían comenzado a desarrollarse, producciones, por ejemplo, frutícolas,
como la de la manzana en Mendoza y en el Alto Valle del Río Negro, que empezaron allá por los primeros años del siglo XX, como para buscar una mejor utilización del terreno, que hasta ese momento estaba dedicado básicamente al vino. Cuando uno estudia el desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza, donde una de las principales bodegas, de las más antiguas y de las principales bodegas, era la de Venegas, de Tiburcio Venegas, que Tiburcio Venegas fue algo así como el bisabuelo, algo así, de los Venegas Lynch, estos libertarios, héroes de Milei. Ahora, cuando uno estudia cómo desarrolló su imperio vitivinícola Venegas y cómo creció la vitivinicultura en Mendoza, vamos a ver que fue básicamente por la acción del Estado. Es extraordinario esto, porque el origen de sus fortunas, de sus negocios, tiene que ver básicamente con la intervención de aquel Estado, de un Estado que todavía no tenía las características que vino a incorporar el peronismo a mitad del siglo XX. Tiene un Estado que mucho más limitado, pero que a la hora de ciertos temas era básicamente necesario que el Estado interviniera para poder salvar, en este caso, el desarrollo de una producción que de lo contrario se hubiera perdido, emprendimientos que estaban en crisis y que fueron socorridos a través de créditos que se le daban para sostener la producción, para que no se cayera. Es una historia muy interesante, que no es el tema del programa de hoy, pero es para tener en cuenta, porque de ahí vienen los Venegas. Los Venegas, uno se pregunta, ¿por qué esta gente, son todo tipo, algunos tienen guita? Porque en algún momento le hicieron, y cuando estudiamos cómo le hicieron, vamos a ver que siempre el Estado, de una u otra manera, estuvo presente. Nada más que en ese momento el Estado los beneficiaba a ellos exclusivamente, trabajaba para ellos. Trabajaba cuando estaban en crisis, iba y les salvaba las papas. En este caso, los viñedos. Bueno, la cuestión es que la manzana empieza a crecer, hay zonas muy favorables para el crecimiento de la manzana, en la zona del Alto Valle del Río Negro, y en Mendoza, en algunas zonas del Valle de Uco, comienza también la plantación y la cosecha de manzana. Y el problema es que a partir de los conflictos internacionales, de cierta competencia que había de otras zonas de cultivo que había mucho desperdicio y se podía empezar a perder todo el esfuerzo que se había realizado para incorporar ese desarrollo frutihortícola como una nueva posibilidad de crecimiento y desarrollo económico. Ahí es donde aparece la idea de algunos emprendedores, empresarios vitivinícolas también, de empezar a trabajar con la sidra, que hasta ese momento era solamente un producto importado. La sidra requería mucho menos trabajo en términos de lo que ahí estamos viendo, una sidra famosa que no sé si todavía no anda dando vueltas por ahí. Fue una de las primeras y más importantes sidras. Esta inclusive, si vemos un poquito más abajo, en la sidra champán, porque de alguna manera la sidra era algo así como el champán de los pobres. Era una bebida mucho más barata, mucho más accesible que el vino. Y no hablemos de champán, que eso es otra historia y para otros tiempos. Para los tiempos de la pizza con champán. Pero la sidra, por eso digo, tampoco era algo que todo el mundo estuviera acostumbrado a consumir. Porque para empezar, porque no había. En los años 30 y 40 comienza la producción más importante de sidra y alcanza, a partir de la demanda que empieza a generar el peronismo con esta decisión por parte de Perón y de Evita de llegar con, como ellos decían, con un obsequio, con un presente, con
con algo para compartir con sus queridos descamisados. Eso estaba inscripto en las etiquetas de las botellas que se entregaban. Eso le dio un impulso a la industria que la dejó plantada de otra manera. A partir de ahí, la producción de sidra alcanzó los niveles crecientes, cada vez más altos a lo largo de los años, y después se fue, obviamente, como todo lo que pasó a partir del 55, bueno, cuando uno estudia las curvas de crecimiento de producción, va a ver que empiezan declives, amesetamiento, declives, la bebida perdió importancia, pero ya había capturado un público importante que igual permitía que varias importantes fábricas lo siguieran comercializando. Es decir, el peronismo le dio ese impulso a la producción de sidra y le dio un impulso también al pan dulce, que hasta ese momento tampoco estaba extendido. Era algo que se compraba solamente, siempre para las fiestas, ¿no? Esto era vieja costumbre europea, que nosotros adoptamos siempre al revés del clima, digamos, porque eran todos productos que por su composición, por la cantidad de frutos que llevaba, de elementos que la constituían, eran básicamente muchas calorías para pasar el invierno europeo o en algunas regiones de altísimo frío, y no como acá, donde los veranos empezaban también anticipadamente, y las fiestas en general se hacían en lo posible, si había casas en los patios, en los jardines, en donde fuera, y bueno, eran fiestas calurosas, como siguen siendo las fiestas que vivimos y vamos a vivir seguramente en estos próximos días. Así que el impacto que esto causó fue enorme. Estoy hablando de un aspecto en general poco tratado, que tiene que ver con el impacto económico, más allá de lo que tenía que ver como una de las tantas cuestiones que hizo el peronismo para cambiar de matriz esa Argentina colonial con la que se encontró cuando se hizo cargo del gobierno. Voy a leer un texto de Tulio Alperín-Dongui, que es uno de los historiadores más reconocidos, nacidos en Argentina, murió en 2014, respetado por todos los cenáculos, toda la progresía intelectual de izquierda lo respeta. Bueno, un intelectual valioso, más allá de que uno pueda tener o no diferencias. De hecho, yo tengo muchas, pero no importa. Lo rescato como un tipo que por lo menos tenía la seriedad de tratar de explicar las cosas con algún fundamento. En un artículo que salió hace ya unos cuantos años, un par de años antes de su muerte, una entrevista en Página 12, una larga entrevista, él responde así a una pregunta que le hace el periodista. ¿Por qué usted define al fascismo como conservador y al peronismo no? Y la respuesta de Tulio Alperín-Dongui es: el peronismo redistribuye cerca del 10% del Producto Bruto del capital al trabajo. Eso es una de las cosas más radicales que se pueden hacer en el marco del capitalismo. Estoy convencido de que en la Argentina hubo una sola revolución de veras, la revolución peronista. Yo podría con esto, miren, decir, cierro el programa, muchachos, síganlo a Tulio Alperín-Dongui porque acá está todo dicho. Obviamente
Este no es un texto que sea muy releído y muy destacado. De tanto en tanto yo lo desempolvo del arcón de los recuerdos, porque me parece importante la definición y el tema estrictamente económico. Es decir, porque ¿qué hizo el peronismo cuando llega a partir del 45 en adelante, o del 43, cuando ya de alguna manera está ese preperonismo, que empieza a tomar medidas, a hacer cambios en todas las áreas? Empieza un proceso de redistribución de la riqueza formidable. Y lo que hay, cosa que a partir de los últimos años, ¿cuántas veces hemos dicho? Lo que hay que hacer es redistribuir. Y lo que ha habido es una terrible transferencia de recursos de los sectores populares a las minorías concentradas. De eso lo hemos oído y repetido muchas veces, muchísimas veces. De hecho, en el comienzo del gobierno de Milei, la gigantesca devaluación de más del 100%, fue ni más ni menos que una transferencia brutal, sin anestesia, de una cantidad de recursos enormes de la gente, del pueblo, hacia un sector que es el único sector que se beneficia con este tipo de políticas. Y el peronismo entonces vino a hacer todo lo contrario, vino a redistribuir y vino a que el sector trabajador, a que la clase trabajadora, el movimiento obrero, empezara a tener cada día una mayor participación de las riquezas que ellos mismos producían. Y esto se daba en todos los terrenos, se daba en el terreno de lo estrictamente laboral, con mejores sueldos, con aumentos importantísimos en los sueldos industriales. Hay que hacer un estudio de cómo aumentaron los sueldos en los primeros años del peronismo, lo que permitía de alguna forma encarar la vida y las cosas de una manera que nunca había sido imaginada por sectores que habían estado o habían vivido relegados, absolutamente ausentes, que eran convidados de piedra, como fue así la historia de la clase trabajadora, de los sectores más vulnerables de la Argentina, de esa Argentina que tiraba por un lado manteca al techo y se creía la dueña del país. Bueno, en ese contexto, toda la política del peronismo empieza a avanzar para generar, por un lado, una mejor redistribución de la riqueza, por otro lado, empezar a generar espacios para el disfrute y el goce. Esto es algo que siempre ha desarrollado y muy bien, quizás como nadie, Daniel Santoro. Siempre invito a los amigos y amigas, a los compañeros, a las compañeras, a que lean los textos de Santoro sobre el peronismo y el goce, ¿no? Eso es lo que de alguna manera no se le perdona al peronismo, eso de haber facilitado y promovido el goce de los que nada tenían, de alguna manera, en contraposición a los que hasta ese momento habían tenido como la exclusividad de poder tener acceso a bienes, a distintos tipos de productos, a tener ocio, un ocio que para los sectores populares no existía. Es decir, siempre hay que recordar los testimonios de algunos trabajadores de la carne. Contaban los días antes del 17 de octubre, algunos decían, cuando uno entraba a los frigoríficos no sabía jamás cuándo entraba y cuándo salía. Sí, cuando entraba y después podía salir, vaya a saber cuántas horas. No tenían derecho a nada, no tenían derecho a ir al baño, no tenían derecho a absolutamente nada. Bueno, todo eso es lo que fue cambiando el peronismo sistemáticamente, y es todo por lo cual el peronismo sigue siendo una mala palabra. Y quiero hacer
un pequeño alto. Estos programas que tratamos de compartir con ustedes, con historias, con algunos momentos que se vivieron, que tuvieron importancia y que siguen estando en la memoria colectiva de los pueblos y del pueblo argentino. No tienen que ver con una idea nostálgica, ni mucho menos, es todo lo contrario. Yo no tengo nostalgia de todo eso, en principio porque yo en lo personal no lo viví. Nací prácticamente cuando terminaba el peronismo, ese primer peronismo. En el 55 no hubo más pan dulce, no hubo más sidra. En el 47 se entregaron alrededor de 1,5 millones de kilos de pan dulce, nada más. Lo hacían las fábricas, había algunas fábricas importantes que empezaron a crecer gracias a ese impulso. Hay una marca de las que son históricas, que pan dulce Marcola. Pero también, este es otro dato, se producía, por ejemplo, en Trenquelauquen, se consumía uno que producían los presos de una unidad carcelaria de Mercedes, que cuentan los cronistas de la época, que era tan bueno y de tanta calidad que era superior al que se compraba en las confiterías de Trenquelauquen en aquel momento. Es simplemente un ejemplo, o sea, no era solamente las grandes fábricas, también se producía así, o sea, había que, poner en marcha un gigantesco operativo para que primero producir los panes dulces, primero para tener las sidras, que eso le daba trabajo a un montón de gente, eso movilizaba a la industria, reforzaba áreas que estaban creciendo y ahí tuvieron un impulso extraordinario, pero al mismo tiempo después había que distribuirlas y ahí se armó un gigantesco sistema donde intervenía, entre otras cosas, el correo, porque el correo se convirtió, pero también las comisarías, es decir, había como un proyecto colectivo en funcionamiento donde todo el mundo de alguna u otra manera participaba de ese gran momento que llegaban las fiestas. La primera entrega de juguetes y de pan dulce y sidra es en 1947, el 6 de enero, es decir, ahí aparecen los juguetes para los chicos. El tema de los juguetes también es otra cosa. Uno puede decir, la industria del juguete en Argentina también la creó el peronismo. No es absolutamente así, pero casi, porque hacia el año 30 y pico, había 40 y pico, 45, 46 fábricas de juguetes en la Argentina. En el año 47 había arriba de 260 fábricas de juguetes. En el 45 nace, por impulso ya de las políticas que se venían aplicando, donde los mayores ingresos, inclusive de sectores que hasta ese momento no habían participado del mercado comprador porque no tenían recursos, empezaron a tener recursos, empezaron a comprar y también empezaron a comprar un juguete por su cuenta. Bueno, además de eso, además de lo que podían comprar, estaban los que no podían. ¿Y qué hacían? Mandaban una carta, empezaban a mandar cartas. Ese tema de las cartas es fenomenal, extraordinario, y de alguna manera está en el origen mismo de lo que después fue y conocemos como la Fundación Evita. Tenemos un video, ahí estamos viendo unos juguetitos, mientras yo hablo, vamos viendo juguetes que se entregaban. No sé, ahí está, paremos un segundito acá. Estas son muñecas que se entregaban a los chicos, básicamente a las nenas. En ese momento sí, la cosa estaba dividida, eran camioncitos o autos para los chicos, muñecas para las nenas, aunque había una variedad más
más grande donde podían jugar, ambos sexos podían jugar con los juguetes. Pero la muñeca negra también fue revulsiva, porque rompía lo que era una costumbre hasta ese momento, que fueran todas de tez clarita o que fueran Barbies, anticipadamente Barbies, rubias, me acuerdo había algunas más, Pierre Angel, y había una marca, creo que era de los años 50, 60 también. Y entre los juguetes estaban estas muñecas que también buscaban romper lo que eran hasta ese momento los modelos culturales, donde todo tenía que ser de una manera u otra, o en todo caso como querían los sectores que habían estado hasta ese momento haciendo y deshaciendo a su antojo los destinos del país. Bueno, sigamos viendo algunos juguetitos si tenemos, otro tipo de muñecas, muñequitos para jugar. Bueno, esto ahí vemos también trenes, se hacía de todo. Después había, bueno, ahí vamos a detenernos un segundo. Ahí estamos viendo dos pelotas típicas de las que se entregaban. La Pulpo, famosa Pulpo, por lo menos fue famosa durante muchísimos años. No sé ahora si se sigue. Creo que en algún momento se comercializaba, no hace tanto, algo parecido a la Pulpa. Y la otra es una de cuero, de tiento, como de bien cosida con un hilo, y de esas que si uno quería cabecear, y ahí vemos el detalle, si prestan atención, había una estampillita donde estaba la cara de Perón y Evita, con un saludo a nuestros queridos descamisaditos. Muchas veces fue criticado, la idea de que llevaran una identificación, en este caso, de quién era el gestor de esto, que le llegaba absolutamente gratis a todos los tipos, a todos los chicos y chicas de todo el país, a donde estuvieran, llegaba. Porque cuando no llegaban por un lado, llegaban por el otro, y por eso el correo en aquella época, que realmente estaba extendido en todo el país, fue fundamental. Los chicos iban con un vale, con un papelito, directamente lo presentaban, y eso en muchos casos eran lo que habían pedido, porque habían pedido por carta. Era una Argentina rara, una Argentina que funcionaba de maravillas en un tiempo donde no había la tecnología que tenemos hoy, y sin embargo, porque había una gran organización del Estado puesta al servicio de objetivos que en este caso eran de un profundo cariño, de un profundo amor, elementos que han estado presentes siempre en el peronismo. A veces nos avergonzamos o no hablamos de este tipo de cosas porque parece que uno estuviera diciendo cosas que están pasadas de moda. Por Dios, si hay algo característico, y fue característico del peronismo, fue el amor. El amor por el pueblo era evidente, y estas cosas que estamos hoy recordando, la entrega del pan dulce y la sidra para el festejo navideño o de fin de año. Cuando uno ve las botellas, por ejemplo, venían con una etiqueta que en general ponía el año. Hay algunas que se han mantenido. Ahí tenemos una que no llego a distinguir el año en que está. Esta es de año. ¿Alguien llega a leer? Bueno, no importa, pero son del 49-50, y a pesar de la muerte de Evita en el 52, igual se entregaron, porque eso me parece fundamental. De alguna manera hay que tenerlo siempre presente. Evita no
hasta sus últimos días planteó esta relación en su discurso del 6 de enero de 1952 también planteó la necesidad de seguir entregando. Ya faltaba muy poco para bueno, lamentablemente la enfermedad que la consumía se la llevara. Y sin embargo planteaba, y ella decía, y no se olviden de Perón, decía, y no se olviden de Perón. Ella lo marcaba con una insistencia fervorosa y militante. Pero esto tiene que ver con el porqué también a las cosas había que identificarlas. No era la sociedad de beneficencia la que entregaba esta, era un Estado que pensaba en el pueblo, que había dignificado el trabajo, que había generado una legislación laboral de avanzada para la época, como nadie se hubiera imaginado, que había mejorado la calidad de vida general de la población, la salud de la población, a partir de, entre otras cosas, de los campeonatos infantiles. Evita que empezaron a o permitieron de alguna forma que cientos de miles de chicos fueran al médico, fueran revisados, se les descubriera enfermedades, se los pudiera tratar. Todo eso es transferencia de recursos. La transferencia de recursos más grande que hubo en Argentina es la que hizo el peronismo, por primera vez a favor de los sectores populares, de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres, que, por otro lado, no era solamente una cuestión, porque a veces se menosprecia, porque este es el mismo concepto de González Fraga o de los que suelen decir que te hicieron creer que podías comprar esto y todo lo demás. Es tal el odio profundo que tienen estos personajes, que hoy están todos en el gobierno, digamos, que le tienen a la gente, que no quieren que tenga nada. Entonces te hicieron creer. González Fraga lo dijo durante el macrismo, que podías comprar un plasma. Pero no es que te hicieron creer, te lo compraste y lo tenés en tu casa, porque eso también fue producto de años en donde la sociedad argentina, después de haber pasado muchísimos años, quizás medio siglo, de aquel primer peronismo que había logrado tantas transformaciones, había empezado a vivir un proceso de recuperación desde 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y después de las presidencias de Cristina, donde la sociedad empezó a tener otra posibilidad, donde se habían bajado los niveles, en serio, los niveles de una pobreza monumental que había heredado el gobierno de Néstor, después de aquel nefasto 2001, de Sturzenegger y compañía, de los Cavallo, de los mismos que están ahora. Y cuando uno estudia las críticas que se le hacían al consumo que empezó a tener esa clase trabajadora que empezó a tener más plata, que empezó a tener un aguinaldo, que empezó a tener dinero para disponer y tiempo para también empezar a disfrutar. Porque, entre otras cosas, quizás no se recuerda, en general no se dice, hasta los años 40 más o menos, se trabajaba hasta la mitad del día sábado en general. Entonces se llamaba el sábado inglés. Términos propios de nuestro cipallaje vernáculo. El peronismo decidió, a partir de 1948, por ahí, la administración pública trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo no, completitos. Eso mismo después pasó a la justicia, de lunes a viernes, y así un montón de áreas
donde se trabajaba y muchísimo, y se trabajaba también hasta la mitad del sábado, comenzaron a tener el fin de semana libre completo. Y eso también permitía que la gente se moviera de otra manera, planificara de otra manera, empezara a vivir de otra manera. Y con más dinero en el bolsillo, a consumir de otra manera, a comprar ciertas cosas. Y leyendo algunos estudios de la época, es curioso, porque uno encuentra las mismas objeciones. Bueno, la gente empezó a comprar, y estaba bien que compraran algunas cosas, pero empezaron a comprar cosas suntuarias o innecesarias. Es extraordinario la facilidad con la que apenas el pobre hace un mango, empiezan las críticas de cómo lo gasta, de cómo no lo gasta. Bueno, es parte de una cultura que se instaló en Argentina, que se sigue instalando, que no se logró desarticular lamentablemente, y después, bueno, del 55 en adelante vivimos años tremendos, que fueron un gigantesco retroceso en los grandes avances que había alcanzado el peronismo. Pero en cantidad de millones de gente que llegó a las fiestas con la seguridad de que podía tener un pan dulce y una sidra, era un símbolo, no era más que eso. Lo importante era todo lo demás, era eso y todo lo demás, eran las leyes, eran los nuevos estatutos, eran las paritarias que se negociaban. Era una Argentina que empezaba a vivir de otra manera la democracia, que por otro lado había logrado convertirse en una democracia plena y verdaderamente universal a partir del voto de la mujer en el 51. A veces no tenemos conciencia o no tenemos nosotros mismos como peronistas de todo eso. En eso se cimentó y creo que se sigue cimentando en eso. Y después, en los años del peronismo de 2003 al 2015, de Néstor y Cristina, que retomó fuertemente aquellas políticas de inclusión, de crecimiento, de trabajar para el desarrollo de la industria nacional, para generar trabajo. Perón decía, gobernar es crear trabajo, decía. A ver, esto es de una u otra manera lo que nosotros tratamos de hacer. Recordar para no olvidar, pero también decir esto en algún momento, si seguimos así y no logramos revertir las tendencias que hoy están imperando en la Argentina y también en el mundo, porque no son fenómenos exclusivamente locales. Esto tiene que ver con fenómenos que se están dando en el mundo entero. Pero este tiene que ser nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida tiene que ser nuestras raíces, y nuestras raíces es todo un tiempo en donde hubo una Argentina que, a Félix Luna, que ha escrito mucho sobre el peronismo, alguna vez habló de que los primeros años del peronismo, del 46 al 49, Argentina era una fiesta. Él siempre le buscaba y le buscó, nunca fue peronista y siempre... pero tiene descripciones que son muy interesantes porque pone algunas de las cosas que son los valores que uno tiene que rescatar. Él siempre después le buscaba. Él era en algunos de sus textos cuestionaba el consumo innecesario por parte de sectores, claro, que quizás empezaban a gastar porque podían, y hasta que, bueno, no todo se aprende en un día. No era una cultura que estuviera, una cultura de consumo que estuviera extendida en el tiempo. Para mucha gente empezó de la noche a la mañana a verse en una situación que le cambiaba la vida para siempre. Pero todo esto fue acompañado con un desarrollo de la educación como nunca antes, con la construcción de escuelas, con la construcción de hospitales, con la construcción... A ver, el peronismo es
el pan dulce, es la sidra, son los juguetes que se repartían, que hacían la felicidad de miles y miles y cientos de miles de chicos, de millones a lo largo de esos años que fueron desde los 40 y tantos hasta el 55. Es todo eso lo que hizo que el peronismo lograra esa revolución de la que habla Tullio Alperindongui, esa transferencia que hizo de lo que en el capitalismo, porque estamos en un régimen que es capitalista, es casi, es una revolución. Por eso Alperín dice eso. Es la única revolución, es la revolución peronista. Para algunos que sueñan con otras proyecciones u otras ideas. Pero bueno, yo les recomiendo, yo no tengo tiempo para leerlo, porque además es un texto largo, pero hay un texto de Osvaldo Soriano que se llama, se lo puede encontrar como Juguetes Peronistas, en donde él cuenta una experiencia personal. Él vivía en San Luis, del tema de los juguetes peronistas, ¿no? Y que su padre era un furioso antiperonista, trabajaba en el ferrocarril, que detestaba la idea de que los chicos fueran a buscar, cuando llegaba el 6 de enero, fueran al correo a buscar y hacer cola para buscar su juguete. Le parecía denigrante, es el padre de... Y Osvaldo Soriano, que era un chico, sacaba todo el provecho que pudo, y lo cuenta de una manera hermosa y brillante, con todos los matices que tuvo en su formidable escritura, este gran escritor y periodista argentino. Yo lo recomiendo, busquen, ahí se encuentran algunos audios también, alguien que lo ha leído completo. Y es muy lindo porque cuenta cosas que son vivencias de un chico como él, que a escondidas del viejo, y esto lo cuenta en su texto, escribió una carta a Perón. Lo hizo a escondidas, porque a él no le convencía, porque el viejo le había construido un camión para que jugara, muy lindo, todo lo demás, pero que a él no le gustaba. A él le gustaban otras cosas, los autitos que entregaba la fundación, los autitos que de alguna manera estaban hechos en material de hojalata. Bueno, hemos visto algunos en algunas imágenes. Y sin embargo, se arregló con lo que el viejo le dio, pero como no estaba convencido, le mandó y le escribió una carta a Perón, con un pedido, y se olvidó. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, y un día tocaron el timbre en la casa de los Soriano, en San Luis, y bajaron de un camioncito, preguntaron por él y le entregaron una caja que traía las 11 camisetas para un club de fútbol que era lo que le había pedido a Perón, Osvaldo Soriano, a escondidas del viejo. Y con una cartita que decía, pónganle Evita el nombre al cuadro que tengan. Firmada la carta por Perón. Algo que obviamente cuando el viejo Soriano se enteró lo puso de la nuca, pero bueno, no podía hacer absolutamente nada, porque esas camisetas fueron las que usó Soriano y el equipo que tenía con mucho orgullo. Y después tuvo la generosidad de contarlo, de meterse un poco en su intimidad, porque además él cuenta algunas cosas que uno a veces se pregunta. El viejo había podido construir una casa en San Luis por un crédito que le había dado el peronismo, y sin embargo era un acérrimo antiperonista.
Él no aceptaba las cosas, pero... y hasta tuvo la mala suerte de que en un viaje de Perón a Mendoza, en tren, pararan en San Luis, y Perón bajara a saludar a cada uno de los que estaban ahí, entre los cuales estaba el padre de Soriano, a quien le dio la mano y le dijo: ¿cómo está Soriano? Lo que, según cuenta él en su relato, piensa que debe haber sido, que nunca pudo tolerar eso, que inclusive supiera su nombre. Pero bueno, son historias que se van perdiendo. Recuérdenlas, háganlas suyas. Cuando en estas Navidades, Año Nuevo, y cuando venga Reyes, que se vino bastante más abajo unos años, porque bueno, prevaleció el gordito con el pompón y el trineo y todas esas cosas que nos metieron en todo el mundo y acá también. Bueno, cuando hagan memoria, recuerden que la sidra y el pan dulce y los juguetes que la Fundación entregaba fueron maravillosos y fueron parte de esa gigantesca transferencia de recursos que el peronismo hizo a partir de su llegada al gobierno. ¿A favor de quién? De los que hasta ese momento habían sido convidados de piedra. Les recomiendo algo. Todavía, y no se lo pierdan, vayan al CCK, aunque ahora se llame Palacio Libertad, porque sigue funcionando en el cuarto piso el Salón Eva Perón. Ahí está tal cual, ahí estamos viéndolo, esto está tomado de hoy de la página web del Palacio Libertad. Así que al fondo vemos las cartas ahí, una cantidad de cartas que llegaban ahí. Ahí ya en este lugar trabajó Evita, al comienzo de su gestión. Hay de todo, hay botella de sidra, hay pelota. Bueno, parte de las cosas que hemos visto están ahí. Si tienen ganas de vivir y de hacer que no cierren esta sala. A ver, no nos acordamos, pero Macri la cerró 4 años. Desde 2015 a 2019 permaneció cerrada. Después se reinauguró en el 2021, después de la pandemia, y hasta ahora sigue abierta. Así que aprovechémosla. No tenemos que darle gracias a nadie, pero sí lo que tendríamos que hacer es ir y demostrar que seguimos queriendo ver de dónde venimos para poder estar más seguros de hacia dónde tenemos que ir. Nada, que tengan unas felices fiestas, o por lo menos una feliz Navidad, que es lo que más cerca tenemos en la semana que se inicia. Y nos estamos viendo. Lo mejor para todos y todas. Chao.